Buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a estar trabajando con los temas ADN, ARN, replicación, transcripción, traducción, código genético y gen. Para este primer video vamos a ver ADN y ARN. Con respecto al ADN, nosotros ya habíamos estado trabajando con ello en las diferentes divisiones mitóticas y meióticas, como por ejemplo en estas células en la cual observamos unas células en anafase, una célula en metafase. Esas células, observamos esas fibrillas o esos cromosomas que no son más que estas estructuras que nosotros vemos en esta otra imagen. Estos cromosomas es la supercondensación del ADN con principalmente estas proteínas llamadas histonas. El conjunto de ese ADN y estas histonas se le denomina nucleosoma. Con respecto al ARN, los muchachos que ya hemos dado la extracción de ADN, les comentaba que por la afinidad química, en la extracción de ADN también íbamos a encontrar ARN. Pues bien, nosotros habíamos hablado de que ese ADN, su función es el almacenamiento de la información genética, es decir, de que nosotros los organismos hemos heredado esa información genética en forma de ADN de nuestros padres. Y ese ADN es lo que ha venido heredándose de organismo a organismo de generación en generación. También habíamos comentado de que ese ADN puede sufrir algunas mutaciones que se van a expresar, y esas expresiones no necesariamente tienen que tener un componente negativo, sino que generalmente es neutro, pero también sí existen muchas enfermedades hereditarias que tienen ese componente negativo. Entonces, vamos a profundizar más adelante en los videos siguientes, replicación y expresión de la información, pero también vamos a escudriñar un poco más acerca del ADN. Pues bien, ese ADN, como no, aunque guarde información genética de nuestros parentales, no necesariamente esa información genética se va a expresar de igual forma en todas las células, ya que existen algunos componentes de regulación genética que van a permitir tanto la replicación como la transcripción en esas células. Como por ejemplo aquí vemos en esta imagen el ADN envuelto en los diferentes nucleosomas y también algunas regiones que no tienen no tienen nucleosomas o están libres de nucleosomas, y esas regiones libres de esos nucleosomas son generalmente las regiones donde se van a comenzar los diferentes procesos de replicación y de transcripción en la célula. Entonces, como este es un factor importante en la regulación genética, este tema se desarrolla bajo la temática de la epigenética. Es decir, se excluye dentro de la genética debido a que ya son otros factores ambientales, químicos, físicos, que van a influir en la regulación genética. Es decir, aunque nosotros tengamos los genes, no necesariamente se van a expresar. Pues bien, con respecto al ADN, si ustedes hacen memoria, desde la etapa escolar, ya veníamos observando lo que era el modelo del ADN. Un conjunto de grupos fosfatos, un azúcar de 5 carbonos y bases nitrogenadas. Entonces, la dirección que lleva esta ADN es 5', 3', y 3', 5'. 5', 3'. Como les había comentado en la clase anterior, el ADN siempre se va a sintetizar en la dirección 5', 3', es decir, en esta dirección.
Por lo tanto, se toma como molde las hebras 5', 3'. Pues bien, ¿qué tiene que ver el 5' con 3'? El 5' corresponde al carbono número 5 de este azúcar, que en el ADN va a ser la desoxirribosa, en el ARN va a ser la ribosa. Entonces, en el carbono 5 de esta desoxirribosa se une al grupo fosfato, y al carbono 3 también se une al siguiente nucleótido por otro grupo fosfato. Entonces vamos a tener una vértebra generado por estos azúcares y estos fosfatos. Y estas dos hebras, porque son dos hebras, la doble hebra de la hélice del ADN, están unidas por puentes de hidrógenos que se enlazan las bases nitrogenadas. Que en el ADN esas bases nitrogenadas van a ser 4: adenina, timina, citosina, guanina. Como están viendo aquí, entre la citosina y guanina se van a presentar tres enlaces de hidrógenos, tres puentes de hidrógenos, mientras que en adenina y timina se van a presentar dos puentes de hidrógeno. Eso va a ser muy importante más adelante, porque va a cumplir ciertas funciones del ADN. Entonces, en el ADN siempre, generalmente, vamos a encontrar el compartimiento de ADN, adenina, timina, citosina, citosina C, guanina G. Siempre vamos a tener esa complementariedad: guanina, citosina, adenina, timina. Entonces, si nosotros vamos a encontrar un 20% de adenina en el ADN, vamos a tener también un 20% de timina en ese ADN. Nosotros veíamos este conjunto de ADN, y cada bloque que constituye esta cadena se le llama nucleótido. El nucleótido como tal está compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esto es lo que llamamos los nucleótidos. Esos nucleótidos pueden ser trifosfatos, difosfatos o monofosfatos. Y no necesariamente esos nucleótidos existen en el metabolismo celular para la constitución del ADN. Esos nucleótidos además son parte fundamental para el intercambio iónico o eléctrico en las células, como por ejemplo la adenina, una de las bases nitrogenadas, es conocida también como vitamina B4, un cofactor del NAD y del FAD. También la guanina es conocido como trifosfato guanosin, es una fuente de energía similar al ATP. Entonces, aquí vemos que esos nucleótidos que hacen parte de la estructura del ADN también tienen muchas funciones en la célula, y lo vamos a encontrar comúnmente tanto en el núcleo como en el citoplasma. Entonces, como les venía comentando, el ADN es una composición de dos hebras de una columna de azúcares y de fosfatos, unidos esas dos hebras por las bases nitrogenadas complementarias timinas, adeninas, citosinas, guaninas. Entonces, eso correspondería a ADN. Con respecto al ARN, no vamos a encontrar existen muchos tipos de ARN, pero generalmente los más conocidos es un ARN
monocatenario, es decir, de una sola cadena. En estas cadenas también vamos a presentar un conjunto de nucleótidos en la cual vamos a encontrar las bases nitrogenadas, citosinas, guaninas, adeninas, uracilo y uracilo. Si nosotros vemos aquí, citosina, guanina y adenina son las mismas que tenemos acá en el ADN. Y cambia de uracilo en el ARN y timina en el ADN. Entonces, este ARN, además de cumplir el trabajo de transcribir la información genética del ADN y codificarla a proteínas, existen muchos tipos de ARN que cumplen otras funciones, como por ejemplo algunas funciones enzimáticas y también algunas funciones de regulación genética. ¿Por qué tiene muchas más funciones el ARN? Debido a que, como es una sola hebra de ADN, estas bases nitrogenadas tienen libres sus iones, ya sea hidroxilos o ya sean iones aminos que le permiten cumplir ciertas funciones a este ARN. Por eso vamos a encontrar un diferente tipo de ARN, micros ARN, ARN de transferencia, ARN ribosomal, etc. Entonces, esta es una pequeña explicación del ADN y ARN. Continuamos con los diferentes videos a continuación.